operador de radio desde hace muchos años. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos para servir. Y de este lado, Rol Paniagua. A sus órdenes, licenciada, muchísimas gracias y bueno, qué honor de tener aquí a nuestro buen amigo David Fraga, que inició pues en esta estación de Estéreo Ritmo y vivió todo ese inicio de las estaciones, las primeras estaciones de FM en Tampico. Hay muchos datos en internet, pero aquí la verdad la tiene David, que es el que vivió precisamente esto y que nos va a platicar seguramente. Sí, y miren, quisiéramos hacer memoria con todos ustedes, nuestros seguidores, para hablar de la radio en Tampico, de la época gloriosa de la radio en Tampico y particularmente de algunas estaciones que ya no existen, pero quedan en nuestra memoria, quedan en el colectivo, como Estéreo Ritmo, donde se transmitía la hora de Roberto Carlos e invitados, ¿no es cierto? Así es, Silvia Galván tenía ese programa en su conducción. Ella tenía el horario de 12 del mediodía a 1 de la tarde, todos los días, en Estéreo Ritmo, transmitiendo el programa de Roberto Carlos e invitados. Con mucho éxito, mucho éxito. La voz inigualable de Silvia Galván. Yo comentaba con David la manera en que se nos ponía la piel chinita cada vez que escuchábamos esa voz de terciopelo anunciar este programa, como muchos de los jóvenes que ahora son padres de familia y hasta abuelos sintonizaban este programa y muchos otros programas que se transmitían en aquella época, porque déjenme decirles, era la radio de verdad, la radio que hacía magia, en donde muchos estudiantes no tenían para un televisor, entonces lo que escuchaban, lo que se acompañaba para estudiar, era esto, una radio, que podía ser una radio pequeña de transistores. Sí, efectivamente, o sea, comentábamos que en esos años, estamos hablando de los 70s, inicios de los 70s, pues todo mundo en casa tenía por lo mínimo un radio, ¿sí? Íbamos a la calle y los talleres, todos los comercios siempre contaban con un radio, porque era la única manera de poderse estar comunicados de lo que estaba sucediendo en la ciudad, ¿no? Lo que predominaban eran las estaciones de amplitud modulada, no existía la frecuencia modulada todavía, ¿verdad? Por eso ahorita lo vamos a platicar. Y hablando de Silvia Galván, pues ella, con esa voz tan distinguida que siempre la caracterizó, pues se convirtió en la voz institucional de XHRW Estéreo Ritmo. Muy bien. Oye, Roy, ¿y te acuerdas de aquellos mapas que sacaba Grupo Flores Radio para la trayectoria del huracán? Sí, de hecho, porque era la manera en que nosotros nos enterábamos. Los que vivimos todo eso, decía el maestro Jorge Yapur, alguna vez me dijo, el maestro pintor, todo se repite, todo desde los griegos a los romanos y hasta, o sea, todo se repite y bueno, por ahí lo que dijo Nietzsche también, ¿no? Eterna idea del eterno retorno, ¿no? Uh-huh. Y nosotros por esa idea, también en los fines del 2008, 2009, sacamos el operativo Casa Huracanes, donde estábamos con el ingeniero Flores, uh-huh. Y cuando se lo propusimos, sí, y mandó a hacer todavía los mapas de localizador huracanes, hicimos un operativo por ahí para en caso de, ¿no? Pero era gracias a que vivimos eso, ¿no? Sí, en la FW se daba aviso de la trayectoria de los huracanes. Era Capitanía de Puerto la que llegaba, ellos retransmitían el reporte y yo no seguía. Así es, y mucha gente en la zona seguía la trayectoria de la tormenta tropical y posteriormente del huracán para enterarse cuál iba a ser pues el destino de esta tormenta o de este huracán. Y nos mantenían pues bien informados la gente, los locutores en vivo, porque se transmitía en vivo, Roy. Totalmente, y las grandes voces, ¿no? De los que recuerdo a don Luis Rivera Quirós, a Golinsky, señor Golinsky, a Núñez de Cáceres, por supuesto, que participó con el Grupo Flores. Al papá de Lolita de la Colina, que transmitía ahí desde la FW. Al señor de la Colina. Ya, ok. A don Antolín también, que es parte Antolín, de él. Parte de la historia. No sé si don Emilio estuvo por ahí en radio. Emilio Lamadrid, también, claro. De las tremendas voces y personalidades, con todos mis respetos, realmente, y siempre lo he dicho. ¿Quién más? Pues sí, de los grandes voces que nos estábamos y que nos oíamos y que estamos pendientes de lo que pasaba en la radio, ¿no? Muy bien. Pues platicábamos entonces, regresándonos a los inicios de la radio, primero AM, Silvia Galván. ¿Quién más salió de Estéreo Ritmo, David? Bueno, Estéreo Ritmo fue, ahora sí que, ¿cómo le llamamos? Semillero. Semillero de personas que destacaron en el ámbito artístico.
Pues tenemos a Oscar, Oscar Castellanos. Él Ujú. estuvo ahí también colaborando como, primero empezó como operador y él después destacó como ya como locutor. Una gran voz, Paréntesis, pues sí. pero Oscar Castellanos llegó a ser lo que era Oscar Castellanos, gracias A David. a David. Cuenta esa parte, Esa mi es estimado. una Cuenta esta historia. historia, David. Sí, por Lo favor. que pasa Hay es una que grabación de Oscar, por ahí la sí, tengo, donde sí, dice, no. yo, gracias, eso, Oscar, un día tú platícalo. Sí, bueno, nosotros nos conocimos cuando éramos estudiantes del TEC de Madero, cuando Ujú. todavía había bachillerato ahí nos conocimos y un amigo mío, Humberto Berrones, me acuerdo que me dijo, oye, ¿quiere conocerte un amigo? Y digo, qué raro que te digan que quieren conocerte un amigo, ¿no? O sea, para una amiga, pues todavía, ¿no? Y sí, como no, ya me lo presenta, mira, Oscar Castellanos, David Fraga, mucho gusto. Y luego Oscar, así directo fue, ¿eres operador de Estereorritmo? Sí. Me dice, por favor, no seas malo, mira, invítame un día, yo quiero ir a conocer ahí. Y le dije, sí, claro, con todo gusto, si quieres mañana nos ponemos de acuerdo y vamos. Oye, cuando voy viendo en su casa toda la votación de LPs que tenían en vinil, una cosa increíble que yo le dije, pues vámonos, órale, llévatelos. Fuimos a la estación de radio y él ahí empezó a saber la operación de la cabina y todo eso, y a veces abría el micrófono, ¿no? Pero hubo una ocasión en que yo le dije, ¿sabes qué, Oscar? Yo me tengo que retirar de aquí porque quería yo vivir en Reynosa, Tamaulipas. Y le dije, piénsalo bien, ¿te gustaría quedarte en mi lugar? Y me dijo, déjame pensarlo. Sí, cómo no, dice, en este momento. así le digo, no, piénsalo bien. No, no, ya. Ok, bueno, pues, entonces lo presenté ahí con la gerencia. Le dije, pues él se va a quedar en mi lugar. Me dice la señora Hortensia, que en paz descanse, ¿ya sabe él cómo operar la cabina? Ya lo sabe todo. Perfecto. Entonces pasaron los años y nos dejamos de ver. Y un día estando yo en un restaurante, eso te lo platiqué hace Sí. poco, este, estando yo en un restaurante así con amistades y comiendo, y estaba el restaurante pues lleno. En eso yo veo que llegan 3 personas así, y uno de ellos era Oscar Castellanos junto con 2 amigos de él. Y así a voz alta, así Que como no tenía volumen en voz, ¿verdad? Sí. él a voz alta así dijo, David Fraga, buenas noches, ¿cómo estás? Oscar, bien, qué gusto saludarte, bien. Y luego dijo, hey, por culpa de él, dice, por culpa del que está aquí, dice, ahora estoy donde estoy, y en la radio y todo esto, dice, pero por culpa de él, y yo por acá, pues, trágame tierra, ¿no? Pero siempre a donde iba y donde me encontraba, me Reconociendo. reconocía También que... de las grandes voces, ¿no? Que dio nuestro Y que ya no está con Que ya no está nosotros. No, Con nosotros. desafortunadamente. Nosotros el- ¿Cómo cuánto tiempo estuvo en ese ritmo? Pues todo el tiempo que estuvo Estereorritmo. Sí, Yo no sé Sí. qué año transmuta la frecuencia, empiezan estos cambios, pero él, después de Estereorritmo, sigue en Radiorama. sí. Se mantiene en Radiorama, Prosiguió. él tiene un problema de cáncer, se retira un tiempo, se recupera, y gracias a él, lo que platicábamos de esta frecuencia, el 99.3, bueno, de ahí brinca, y le dan a él, los señores Sanabria, éxtasis digital en AM. Y entonces cuando él nos empieza a hablar, porque él quería hacer éxtasis como Estereorritmo, entonces le habla Silvia Galván, le habla Víctor Manuel Campos, le habla Roberto, No, a Martín Fuentes. no me acuerdo quién más, Sergio Salas, Ok. y ahí entra el Roy también, ¿no? Entonces en éxtasis, pero él quería hacer el formato de Estereorritmo y empezó a hacerlo así, ¿no? Desgraciadamente también por las ocupaciones de la gente, por ejemplo, Silvia mandaba grabados los programas, la otra persona también, no recuerdo quién se iba ahí a hacerlo en vivo, pero también por las ocupaciones, pues ya empiezas de repente a no ser tan constante, ¿no? Entonces ya empezó a desvariar un poquito, siguió el mismo perfil, pero ya casi nos quedamos, pues nomás yo, en Nexus Digital, con Beatles, ¿verdad? Muy bien. Pero bueno, él siguió de ahí, Canal 7, y él siguió, no, siguió en Radiorama todavía, Ujú. sí, todavía siguió en Radiorama, hasta el día que se va la banda celestial. Muy bien. Entonces, estábamos con Estereorritmo, Silvia Galván, Oscar Castellanos, ¿quién más? David. Víctor Manuel Campos Víctor fue Manuel uno de los también Campos, también. operadores y en veces era también locutor. Así es. Muy destacado compañero y muy buen amigo, doctor hoy. Él trabajó bastante apegado junto con el Freki Villarreal, que en paz descanse. También estuvo pues, de operador, bueno, ahí también trabajaba en el horario de 4 a 6, estaba Marshall, que es nuestro distinguido amigo. Se me fue. Oscar Burgos. Bueno, Oscar Burgos, pero también era el dueño de Marshall, Javier Montiel. Javier Montiel.
También, pues A ver. Oscar Burgos de ahí salió. Exactamente. Oscar Burgos, el perro guarumo, que lo Ujú. conocen mucho así en Monterrey y que todavía viene ocasionalmente Sí, sí. acá y con mucho éxito, Oscar Sí, cómo Burgos. no, así es, sí, sí. Sí, él, fui operador con él en varias ocasiones. Recuerdo a Sergio Salas también, que tuvo su Claro. programa ahí, de 7 a 8, si no me equivoco, aquel característico Batman que transmitía. Súper Sí, especial, de Muy verdad. así divertido de programa. Pues son los que recuerdo. Martín Fuentes también fue otro operador Mac Martin. Mac Martin. Le decíamos Mac Martin porque la marca de la consola que teníamos en la cabina era Mac Martin, entonces por eso, la sí. recuerdo. Oye, platícame, David, tiempo de ingenio, de creatividad, porque se hacían los comerciales con estas grandiosas voces. Y ¿recuerdas tú esto? ¿Cómo hacían los comerciales? Sí, primeramente todos los comerciales se tenían que realizar y producir en los estudios de Radiorama, ahí en el centro de Tampico, ahí arriba del pasaje Obregón, donde estaban, ahí se tenía que ir a hacer. Pero después el Freki Villarreal vio que había una oportunidad de poder dotar un área dentro de nuestro edificio donde estábamos Ritmo y el equipo, él equipó esa área para tener nosotros un área de grabación de comerciales y pues ahí desfilaron todos, Oscar Burgos, obviamente Silvia Galván, Víctor Manuel Campos y todos los que fueron. Yo recuerdo mucho los comerciales de Sergio Salas, tú no, y también los Sí, comerciales Sergio donde Salas. intervenían los ingenieros Flores de Muebles Pinocho, por Bueno, ejemplo, sí. que se hacían en el pasado, por eso se requería ingenio, creatividad para poder hacerlos frescos. Y deja tú el transmitir un programa. No había computadoras, no había celular, que esa es nuestra Cierto. pelea actual. Siempre digo, una radio sin estas herramientas que se los den a los, porque ahorita o la mayoría, se basan en esto, no se basan en la computadora y lo que aparece en Google. ¿Ustedes qué opinan? Porque apareció esto y llenan 3, 4 horas fácilmente, ¿no? Difícil en aquel tiempo, que era lo que tú habías leído en un libro, lo que tú habías leído en una revista y lo que tú podías proponer acerca de esa lectura o ese conocimiento que tenías, porque no había otra cosa más que un cuaderno y una pluma. ¿Y por qué? Porque todo era analógico. Sí. Todo, desde el momento en que ponías usabas el disco de acetato, a partir de ahí todo era analógico, la transmisión, la señal, todo era analógico. A ver, platícanos cómo hacías, por ejemplo, la programación de un programa como Roberto Carlos Invitados, que se me antoja que era un programa largo, pero Bueno, que con música selecta, eso sí. honestamente yo no estuve muy inmiscuido en el programa de esta Silvia Sí. Galván, porque fíjate que ahorita que tocas ese punto, que déjame decirte que nosotros tuvimos la fortuna de ser operadores que no seguíamos Un Un reloj. guión. un guión, nada. O sea, nosotros llegábamos a la cabina y programábamos lo que en ese nos sintiéramos en feeling. O sea, si traíamos un feeling de música disco, pues órale, música disco. Música baladas o calmaditas, pues órale, música baladas. Rock, ahí lo programábamos. Nunca nos dijeron, esto está prohibido, esto no se debe hacer, esto no, así no. Todo mundo participábamos con nuestra creatividad, por así decirlo, Claro. de programar. Perdón, Luis, es que acabo de mencionar que Estereorritmo tuvo un perfil bien interesante, porque en la mañana era Sí. una sola estación, había otra que era Estéreo Rey, que era música internacional en Estéreo Rey, en inglés y instrumental, pero Estereorritmo tenía en las mañanas Amanecer, poco que me acuerdo, tú me corriges, Amanecer Huasteco, Con Martín Fuentes. algo de Rigo Tobar, era también como un especial de Rigo Tobar. Estaba el de Roberto Carlos, invitados, algo de tríos, creo. Sí, en la mañana. En ¿Verdad? la mañana es temprano, sí. Y así se iba hasta mediodía. Y ya después de mediodía se olvidaba todo eso y empezaban todas las máquinas de sonido con el perfil que tú decías, ¿verdad? Sí. Ellos, bueno, los Marshall, Cherokee, no sé qué, Circus Electronic, ellos. Y era la programación de lo que estaba en el hit parade en el momento, ¿no? Así es. Pero tenían ese feeling de que el operador o el locutor operador ya era lo que, no había un perfil de la estación definido, No. Es romántica, como lo es ahora, no, o es grupera o es X, ¿no? Aunque el perfil sí existía, pero nada más de 6 de la mañana, bueno, antes de que empezaran los programas de Amanecer Petrolero y todos ellos, la estación abría a las 6 de la mañana y hasta la 1 de la tarde era pura música en español, pero ahí sí se seguía
una continuidad. O sea, la misma gerencia nos mandaba la continuidad. Deben de poner esta melodía, Ah, ya. y estos comerciales, obviamente, ¿no? Los que Ujú. pagaban el Claro. tiempo aire y entonces terminaba Silvia Galván a la 1 de la tarde y entraba yo. Ujú. Entraba yo a la 1, pero para ser operador de Roberto Velázquez con el programa de Sheriff, Ujú. Ok. Sheriff Store, un Sheriff Sí. Disco Player. Entonces ya empezaba la movilidad, por así decirlo, porque empezaban las llamadas de teléfono de otro tipo de gente, ¿no? De que le gustaba más la música disco y la música moderna, etcétera, Claro, etcétera. claro. Y ese era un parteaguas, ¿sí, cierto? Sí. A la 1 de la tarde. se Yo, partía. yo recuerdo algo que también seguramente, querido Roy, has de recordar, que la música que ustedes programaban servía como música de ambientación en muchos lugares, en zapaterías, en hoteles. No había como ahora que tienes que hacer tu propia estación, ¿no? Ujú. Digital. Sí. Y porque la música estaba tan bien programada que ya sabían, ¿no? En los consultorios podías escuchar Ujú. esta música que Ujú. ustedes programaban. ¿Qué Bueno. satisfacción te dejó ser programador? Híjole, pues sí, bastante satisfacción porque yo recuerdo que hubo una ocasión en que, digo, lo voy a decir así, no quiero verme mal, pero recuerdo que yo viajaba mucho a la frontera y yo me traía lo más novedoso. Los discos. Como yo tenía libertad de poder programar lo que yo quería a la hora de trabajar, siempre y cuando no fuera el locutor del programa, me acuerdo que yo me traje un disco del grupo Lips Inc., Ujú. que era el de Funky Town. ¿Cómo no? Entonces yo me lo traje y hasta ese momento, como vuelvo a repetir, además éramos 3 estaciones de radio en la Ujú. FM. Éramos la única que programaba lo más novedoso en inglés y música disco. Entonces cuando yo llego, yo sabía que ninguno de los que tenían programa ahí lo tenía todavía ese Ese disco. y yo lo lanzo al aire. Ujú. Cuando lo lanzo al aire, empiezan las llamadas telefónicas. Un ¿Cómo se hitazo. llama? ¿Y cómo se llama? Y déjame grabarlo, por favor. Porque esa era otra de las que la gente quería grabar. Lo que uno Claro, transmitía. Y se enojaban cuando grabábamos. uno le ponía ahí el... Sí, porque teníamos que preparar el cassette para poder Sí. Sí, grabar justo de momento y tener esa canción capturada, ¿verdad, Roy? Sí, entonces porque, fue para mí muy halagador saber que hubo melodías que gracias Que le diste al tino, que esa sí, era o la sea, melodía que y esperaban. causaron un éxito. Y ¿verdad? hoy por hoy sigue siendo muy escuchada. Todavía. El Funky todavía, Town. sí. y ¿Cómo es no? que era en ese tiempo los equipos, en el caso de Sheriff, en el caso de Circus, en el caso de Marshall, iban si mal no recuerdo, cada 15 días que salía Hit Parade en Estados Unidos, Ujú. y si mal no recuerdo, la tierra era Musicland, creo. Ujú, así es. Entonces llegabas y el Hit Parade eran 10, 15 discos de 45 revoluciones, Ujú, y era lo último, y aparte 5 o 6 LPs, ¿verdad? cierto. Y entonces era la pelea de ellos porque el primer equipo de sonido que pusiera el éxito de ese, que todos eran super éxitos y todos, Sí. porque eran los meros años de la música funk, soul y disco, ¿no? Cierto. Entonces llegaban con la novedad del primero que llegaba y era como todo mundo lo escuchaba, entonces era el impacto de la radio en cobertura en la gente era tremendo. Entonces nos regresamos a los 70. Era Estéreo Ritmo, era Estéreo Rey. Ujú. ¿Alguna otra estación que se me pase? Bueno, en el 74 inicia operaciones de prueba Estéreo Rey. Conjuntamente empieza también FM Globo. Es cierto, FM Globo. Estéreo Rey le asignan la frecuencia 95.3 y a FM Globo el 100.1. Nada más que Estéreo Rey, a diferencia de su hermana, FM Globo empezó a transmitir música más latinoamericana, Ujú. más de Argentina, chilena, Ujú. boliviana, y todo eso, ¿no? Pareciera como que no fue mucho éxito eso y después le cambian la programación para meter más música en español, mexicana y española, lo que estaba Ujú. naciendo en esos momentos, ¿no? Y después ellos se intercambian por alguna razón. Bueno, y luego nace Estéreo Ritmo, pero Estéreo Ritmo le asignan el 99.3, que era pegadito al 100.1 de FM Globo. Entonces, por alguna razón, después se intercambian las frecuencias, las estaciones hermanas. FM Globo se pasa al 95.3 y Estéreo Rey se pasa al 100.1. A lo mejor por una estrategia, por lo que ya venía apareciendo lo que era Estéreo Ritmo, porque Estéreo Ritmo empezó también con música en español, como lo comentábamos hace un momento, y música en inglés a partir de la 1 de la tarde. Entonces le dio otra imagen a la estación
y otro tipo de competencia, pero se dio muy padre, o sea, ahí fue donde empezó a Estéreo Ritmo a agarrar forma Así de, es. una estación de las más escuchadas. Que yo no recuerdo a Globo. Lo recuerdo en los 80s como los concursos ya de rock que hacía, pero en ese Hacía tiempo concursos de canto Stereo también. Ritmo Sí. y Stereo Rey eran las que Sí. recuerdo. Yo no recuerdo haber escuchado a Globo. Sí existió desde tal entonces. ¿Qué duración tuvo Estereorritmo, David? ¿Te acuerdas cuándo dejaron de transmitir? Honestamente, yo no sé cuándo fue el último día que ellos dejaron de transmitir. Ni el año. No, porque yo me retiré de la estación en el 81, casi 82. Ujú. ¿Sí? Yo sé que cuando se quedó en mi lugar Oscar Castellanos, él pues siguió trabajando en ese sentido y él también ayudó muchísimo. Sí. Anduvo inclusive en esos cambios, él Sí, anduvo. y me refería a no porque no existiera Globo, sino porque las importantes eran Stereo Ritmo y Claro, Stereo sí, Rey. sí. Es las que oíamos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es cuando, y digo, yo le he echado la culpa a eso, cuando las estaciones eran privadas, en el caso de la familia Amor Stereo Ritmo, en el caso de Radio Hola, Radio Jet, Radiorama, todas las que me digas, que eran de un dueño. Ujú. Y ellos se preocupaban por el contenido, por sus ventas, por su público, por su perfil. Ujú. Así es. Y en los tiempos de los cambios es cuando llegan los corporativos nacionales y dicen, a ver, te compro a ti, te compro a ti, te compro, y empiezan a vender. Y hacen estos grupos, en el caso de Radiorama Tampico, ¿Eso sucedió? ¿sí? que lleva Stereo Ritmo, Ujú. porque hay una placa en Grupo AS en la avenida Bustamante, en la entrada en el lobby, ahí debe de estar, donde algo decía, yo me acuerdo, porque ahí empezamos nosotros, algo decía de Stereo Ritmo y creo que decía, le voy a preguntar a alguien de los que están de ahí, que me le tome foto, no sé si decía algo de la familia Amor, algo decía, pero es en ese momento en que ellos llegan a estos corporativos, compran a estas personas y hacen estas, entonces en ese transfer estuvo Oscar que se pasó a Radiorama Tampico Ujú. y que es cuando tiene Éxtasis Digital y aparte vendía para las otras estaciones mismas del grupo, ¿no? Claro, aunque cabe aclarar que Estéreo Ritmo inició en un edificio que ya no existe hoy, Así es. pero estaba en la calle Aduana. Ujú. En la calle Aduana viene en un sentido directo del centro de Tampico, cruzas el puentecito del canal de la Cortadora y exactamente en esa bajadita del Donde del estaba, puentecito, por donde estaba el Macalito. antes, por ahí, sí, así es, ¿cierto? ahí había un edificio Ahí estaba. bastante grande y en el segundo piso pues había una serie de departamentos, pero también estaba ¿Y ahí, cómo- ahí nació. Que ¿Y cómo? por cierto, perdón, ese edificio cuando empiezan a destruirlo, la placa de Stereo Ritmo ahí estaba. Ahí estaba. Y puta, Sí, ¿cuántas cierto. veces pasamos y voy a venir anoche y me la llevo? Sí. O sea, lo pensamos, sí, porque lo estaban destruyendo y a nadie le importó. Hasta que un día ya no estaba. Alguien en algún lugar Ujú. debe estar, a menos que la hayan vendido como fierro viejo, porque era una placa Sí, que sí, lo estaba en recuerdo. la entrada En la mera donde entrada. decía. Sí, sí, cierto. Pues bien, yo les quiero agradecer, querido David Fraga, querido Roy Gracias. Paniagua. Vamos a lanzar esto al aire dependiendo del éxito y de lo que nos comenten los seguidores. Vamos a tener otra charla, ¿les parece? Para seguir hablando de la radio. Esta anécdota que cuenta maravillosa David Fraga, dísela rápidamente. Stereo Rey que estaba en el Hotel Inglaterra, dijiste. Cuando en 1974 que inicia operaciones Estéreo Rey, ellos se instalan en el penthouse del Hotel Inglaterra. Ahí están, inclusive, creo desde ahí también transmitían la estación hermana, FM Globo. Y era bien característico y peculiar porque en el penthouse del Hotel Inglaterra existía un salón de eventos, ¿sí? Que se rentaba para bodas, quinceañeras, Así es, etcétera, ¿no? así es. Y en el fin de semana era discoteca. Los que se han de acordar y visitaron alguna vez ese lugar, se llamaba Moving Fever Discotheque, que también yo fui ahí DJ alguna vez. Que era réplica, era la única que tenía una réplica de la pista de Saturday Night Fever. Así es, exactamente. O sea, y contaba con lo más moderno en ese momento, ¿no? Pero los que visitaron ese lugar o esa discoteca se han de acordar que cuando el elevador los llevaba hasta el penthouse y al momento de que llegaban y se abrían las puertas, lo primero que veían era un vitral y detrás de ese vitral estaban todos los equipos de Stereo Rey ahí adentro. Con los open reels, las Sí, cintas los open corriendo. reels dando vueltas y el operador que estaba por ahí y una cosa impresionante, la verdad.
se veía muy bonito. Que era muy dicho por ellos, ¿no? Sí. Decía, Ken Smith, ¿no? Transmitimos desde el penthouse del Hotel Inglaterra. Con Y la le voz. daba. bonito. Sí. Con la voz, Sí. ¿cómo era la voz? Ken Smith decía. ¿Cómo era la voz? Gruesa. No, es que era Me tremendo. van a disculpar, pero yo siempre he dicho que esa estación de radio, no sé por qué, pero tenía una manera de estilizar su Claro, manera claro. de hacer las cosas. Los Por ejemplo, comerciales eran agradables. Sí, o sea, para mí ellos se dedicaron a hacer y transmitir de una manera muy elegante todo, hasta los comerciales. sí, porque sí, no, sí, no totalmente. permitían ellos que vengan las ofertas No, y que no, esto. no. No, eran bien estilizados hasta para hacer sus comerciales. Era un estilo. Blanca Muy padre. Rosa García era parte de esos locutores de comerciales de Así Estados es, Unidos. es correcto. Así es. No recuerdo quién más, pero bueno. fueron Luis, parte. Landau. Luis Gómez. Luis Salazar. Luis Gómez Landau, Muy que bueno, todavía Landau. sigue transmitiendo Sí, allá así desde es. Estados Unidos donde está. Les agradezco mucho nuevamente David Fraga, Roy Paniagua, vamos a seguir platicando y mucho éxito en sus actividades y sigamos haciendo radio. Y esto fue Entre Nosotros.